Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. En los últimos 4 años, el número de empleados por cuenta propia en el Estado ha aumentado en un 44%. Se trata de un crecimiento continuo en sectores clave como la administración pública, la educación y la salud. La mayoría de estos cuentapropistas, como se les denomina a quienes trabajan por cuenta propia, son mujeres, pero además son cualificadas y son informales. Las tasas de informalidad siguen siendo alarmantemente altas, especialmente en La Guajira y el Chocó, donde la informalidad femenina supera el 80%. Estos datos reflejan la existencia de una clara violación de la normativa laboral por parte del Estado colombiano. Nos preguntamos de un sistema que perpetúa el uso de contratos temporales como una herramienta política para garantizar votos. ¿Qué tan dispuesto está el Estado a modificar esta situación cuando en muchos casos este mecanismo beneficia a las estructuras de poder y en última instancia se traduce en votos? Estas son algunas de las inquietudes que se propuso resolver el informe realizado por el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, recientemente publicado. Se trata del informe Evolución y caracterización del mercado laboral en Colombia, comparación entre los sectores público, privado y cuenta propia del Estado desde 2020 a 2024. ¿Cumple el Estado con la regulación laboral? Para responder estas preguntas y profundizar en estos temas nos acompañan en este espacio Juliana Morat Acero, abogada y filósofa con 2 especializaciones y 2 maestrías, una en política pública y otra en economía. Es doctoranda en economía y directora del Departamento de Derecho Laboral y del Observatorio Laboral Javeriano. Juliana, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá y sobre todo de hablar de este informe tan importante. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Johanna Gómez Castro, economista y magíster en economía con especialización en gerencia de mercadeo y doctoranda en economía, todo ello en la Universidad Javeriana. Actualmente es docente en esta universidad y colabora con la Universidad Tecnológica de Baja California. Se desempeña como Project Manager en el Grupo de Investigación, Género y Economía del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana. Johanna, bienvenida. A ti, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y están también las voces de nuestros oyentes que ya comienzan a intervenir. Escuchemos. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Sí, creo que se disminuyeron las ofertas laborales en Colombia porque muchas empresas con el tema de la pandemia tuvieron que cerrar, otras se quebraron, se fueron a pérdidas y tuvieron que acabar con la empresa, y a mucha gente la despidieron, y la despidieron precisamente porque no podían sostener el ritmo de pagos de las personas. La oferta laboral sí ha disminuido en Colombia desde la pandemia. No sé si como la oferta general total o si es algo como solamente para la gente joven, pero siento que el panorama está como súper desalentador desde el 2020. Considero que sí se han reducido notablemente las tasas de oferta laboral en el país, como en mi área que es la psicología, como en diferentes áreas en las que se encuentran mis amigos o familiares. Y una de las razones es que después de pandemia muchos de estos trabajos nos exigen cierta experiencia laboral que muchos ni siquiera alcanzamos a lograr saliendo de la universidad. Sí, creo que se disminuyeron las ofertas laborales en Colombia. Muy bien, esas son las voces de nuestros oyentes. Pero quizá debiéramos, Juliana, comenzar por establecer, ¿no? Una cosa es el sector privado y otra el sector estatal, es decir, el Estado como patrono, como contratista. ¿Qué podríamos decirle a los oyentes? Bueno, lo primero es diferenciar. Claro, existe el sector privado y el sector público con condiciones particulares muy diferentes y con unas características que hacen o que permiten entender cada sector de manera independiente.
Digamos que el sector privado tiene una normativa diferente. Al sector privado lo regulan o lo regula el Código Sustantivo del Trabajo, que es el que siempre escuchamos. Todas las discusiones laborales en el país, al menos las de los últimos años, o más bien yo creo que ni siquiera las de los últimos años, realmente las discusiones grandes del país en materia laboral han pasado siempre por el sector privado. Y las grandes reformas laborales siempre han pasado por el sector privado. Pero se nos olvida que hay un mundo gigante que es el Estado como empleador. Entonces, primer punto, son diferentes y además tenemos que tener en cuenta que tienen unas particularidades propias, pero que también el Estado es tan o incluso más grande que el sector privado, al menos en nuestro país. En el sector público tenemos diferentes maneras de vinculación, una normativa compleja, una normativa enredada, procesos supremamente reglados, pero para efectos de los hallazgos que les vamos a contar, podemos decir que en el sector público tenemos unas personas que están vinculadas mediante contratos o vínculos reglamentarios totalmente formales y otros paralelamente que están vinculados mediante contratos de prestación de servicios. Entonces tenemos este doble de planta y cuenta propia. Y cuenta propia, llamémoslo así. Exacto. Okay. Coloquialmente, llamémoslo así. Planta y cuenta propia, o también lo han denominado las nóminas paralelas del Estado. Entonces tenemos esos dos mundos. Los de planta, pues maravilloso, son formales, son estables, no los desvinculan tan fácil, realmente tienen una estabilidad casi que absoluta. Y para muchos beneficios. Muchísimos, porque pues digamos, han tenido históricamente una asociación importante, y negociar con el Estado es diferente a negociar con el sector privado. Es muy diferente pedirle a un privado que le duele el bolsillo, perdón decirlo así tan coloquial, que negociar con el Estado que pues tiene infinidad de recursos. Entonces tiene unas primas exorbitantes, estabilidad, unas condiciones, digamos, buenas laboralmente, no sé qué tan útiles para el Estado. Digamos que esto también se puede traducir en ineficiencias del Estado, que también pasa mucho. Y por otro lado tenemos los contratistas que no tienen esto y que cada año están rogando por un nuevo contrato y que les toca trabajar el triple, que les toca mostrar resultados y que terminan trabajando más o al menos en las mismas condiciones que los empleados públicos, y eso no podría ser así, porque en tal caso, si terminan trabajando como los otros, pues lo que sucede es porque no tengo las mismas condiciones que los otros. Y esto ha llevado a condenas gigantes del Estado históricamente. Muy bien, y por esta época justamente algunos de ellos todavía sufren por esas circunstancias de no tener todavía un contrato para el año 2025. Johanna, entonces sigamos entendiendo eso. Entre 2020 y 2024 se dice que el número de empleados por prestación de servicios en el sector público creció un 44%, anotábamos al comienzo. ¿Eso significa que aumentaron las plazas o que disminuyeron las plazas de planta y se incrementaron las de contrato? Mario, está disminuyendo desde el 2020 al 24 este contrato formal como empleados del Estado. Y de manera inmediata se está incrementando el de los cuenta propia por prestación de servicios. Eso de manera inmediata lo que vemos es que ese cambio automático entre los empleados es más informalidad en prestación de servicios. Los empleados tienen que asumir su salud y su pensión y no van a tener las ventajas que tiene el empleado público. Sí se está. Entonces disminuye uno, el otro aumenta de manera inmediata. Se deteriora entonces la calidad. Se deteriora la calidad del empleo. Entonces pasaron de cerca de 500.000 empleados en 2020 a 723.000. Se trata de una estrategia acordada, intencional, institucional. ¿Tú qué piensas, Juliana? Pues yo creo, por supuesto, eso son hipótesis, pero pues las dinámicas del Estado las conocemos históricamente, es negociar puestos por votos. Y los puestos con los que se puede jugar no son los puestos reglamentarios que tienen toda esta regulación, que tienen una estabilidad gigante, sino con los que son fáciles, los que yo rápidamente puedo darle el contrato y terminárselo y pasárselo a otra persona. Entonces, las políticas o la gobernanza como se ha estructurado históricamente Colombia ha permitido eso, nacional y territorialmente. Entonces, como hipótesis, lo planteamos en el estudio,
Los contratos están atados, por supuesto, a las dinámicas políticas del país, puestos por votos. Y la pregunta ahí que planteamos es, ¿será que el Estado en regional y nacional tiene incentivos para eliminar esto? Yo creo que no, porque pues finalmente eso es lo que les permite perpetuarse o llegar al poder. Eso tiene que ver, como decía Juliana, en la eficiencia del trabajo, en la responsabilidad de los resultados, de los objetivos del Estado en relación con sus metas, con sus propósitos, toda vez que están cambiando o tienen otro tipo de contratos o incorporan cada año nuevo tipo de funcionarios. Sí. Eso tiene mucha influencia porque cuando uno está firmando un contrato de prestación de servicios, te estás firmando también unas obligaciones y unas tareas y productos que tienes que entregar, ¿sí? Si bien no está un horario establecido como los empleados públicos, pero en algún momento tú tienes que cumplir con esos requisitos. Dependiendo del rol en el que tú estés dentro de prestación de servicios, pues muy seguramente van a ser más de 8 horas, dependiendo del rol que tengas. Así que tienes, por ejemplo, en el caso de asesores, en el caso de asistentes, pues es un contrato que es prestación de servicios, pero literal es 24/7. Entonces no hay unas condiciones formales que establezcan eso y no hay una línea delgada donde se pueda diferenciar. Al final tú firmaste y tú tienes que cumplir con esos productos. Si te implica más tiempo más allá de las 8 horas, eso es distinto y tienes que cubrirlas, sí o sí. Y las más damnificadas, Juliana, son las mujeres. ¿Por qué? Eso fue lo que vimos en el estudio, que fue un hallazgo, yo creo que el principal hallazgo, y es pues estos sectores están, digamos, contratando más que todo mujeres en estos cargos y además en condiciones de informalidad, que ya, digamos, podemos seguir conversando sobre esto. Ahí me parecería chévere que Johanna les explicara qué usamos por informales. Y ahí tenemos varias hipótesis. Digamos, este estudio es simplemente un diagnóstico inicial, todavía no nos metimos a explicar causas porque pues eso es mucho más complejo, pero uno puede plantear algunas hipótesis. Yo creo que una hipótesis válida puede ser: las mujeres tenemos más barreras para entrar al mercado laboral, por muchas cosas. Primero, porque tenemos un rol de cuidado en nuestros hogares y esto nos hace más inflexibles en el mercado laboral, no podemos trabajar las mismas horas que un hombre. Esa, digamos, es como la barrera más frecuente. Segundo, estamos en cierto tipo de profesiones femeninas, feminizadas, digamos, entonces esto también nos reduce un poco el espectro. Entonces varias cosas nos llevarían de pronto a pensar: las mujeres se sienten más inclinadas a este tipo de contratos porque hay barreras para entrar al mercado laboral, entonces terminamos aceptando cualquier contrato para tener al menos algún ingreso. Entonces, pues eso tocaría estudiarlo mucho más, pero al menos la capa superficial, el iceberg, la punta del iceberg, nos está mostrando que las más afectadas son las mujeres, o en este tipo de relaciones donde el que viola la normativa laboral es el Estado. Entonces no son contratadas de planta, son contratadas como cuenta propia, como lo demuestra esa cifra de las 313.000 mujeres que había en 2020 y ahora en el sector público pasaron a 459.000. ¿Por qué informalidad, Johanna? Informalidad porque en muchas ocasiones no hay ese vínculo directo con la empresa, o en este caso con el Estado, está desligando esa salud y pensión y otras prestaciones sociales como cesantías, intereses de cesantía, primas, incluso primas extralegales que tienen los empleados públicos. Y aquí puede pasar una línea muy delgada. En muchas ocasiones estas personas contrapropistas, si bien están en la obligación de pagar su salud y pensión y mostrar su planilla para que se genere el próximo pago, a veces no lo hacen. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por escasez? ¿Y cómo logran que sí efectivamente se haga ese pago? Pueden ser varias razones. Justamente como estamos viendo que hay más mujeres, puede darse, bueno, eso es una hipótesis también que lo estamos analizando con Juliana, puede darse que se buscan este tipo de contratos y solo cotizan salud y pensión por uno de los contratos que tenga. Entonces me omito y no pago más por el ingreso adicional. Es decir, tengo 2 contratos de 5 millones de pesos, yo lo que estoy reportando solamente es la cotización de uno solo, no por 10. Y hacen esa trampa muchas veces, no solo mujeres, esa trampa se ha visto y eso es obvio y eso pasa, eso no es un secreto.
Entonces, obviamente, ese tipo de desfalco, ese dinero que hace falta, pues eso generar unos incentivos adicionales para que se le haga trampa a esa norma en particular. Entonces, eso pasa a un caso. Adicional a eso, definición, como lo vimos desde el lado DANE, porque todos los datos que saqueamos fue del DANE, y dentro de su descripción exacta justamente es que el empleador no se está haciendo cargo de esa prestación social. Entonces, por eso es que los del Estado sí están como formales, porque el Estado se cubre todo eso. En este caso, no. Entonces son las personas cuentapropistas las que están tomando la decisión de pagar y se genera esa informalidad. Lo que encontrábamos es que son más mujeres, entonces pasan dos efectos. Hay más hombres en el sector público y menos mujeres. En cuentapropistas hay más mujeres que hombres y en la informalidad en las mujeres es mucho mayor. En todas las 5 regiones que analizamos, incluso por departamentos, es del 70% hacia adelante. Y en la región y los departamentos, perdóname que te interrumpa, en los 2 departamentos que mencionaste en la introducción, pues son los más críticos. Que ya lo vamos a mirar un poco más. Sí. El incremento en mujeres, cuentapropista, fue del 46.6% en los últimos 4 años. Pero no es por falta de preparación, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Al hacer el comparativo, tenemos más mujeres con mayores niveles educativos en universitaria, especialización, maestría. En el caso del doctorado, la torta cambia, ya son más hombres que mujeres, pero eso ya lo tenemos muy claro y lo hemos evidenciado en otras investigaciones con Juliana, y es que las mujeres tienen algunas dificultades, sobre todo por el rol de familia, que impiden que puedan participar y hacer este tipo de estudios. Muy bien, hemos hablado del informe y hemos hablado del estudio, Juliana. Cuéntanos un poco, ¿cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Quiénes participan? Para comenzar también a desarrollar otros hallazgos. Súper, claro que sí. Lo comenzamos a estructurar el año pasado, más o menos en septiembre o agosto. Surge como la pregunta y se empieza a desarrollar. Lo hicimos 3 personas en el Observatorio Laboral. Joana, Diego Rico, que es un abogado también, especialista en seguridad social, y yo. Y la pregunta inicial fue, ¿cómo es el Estado como empleador? Porque un poco todo nos ha concentrado los últimos años a hablar del sector privado, la reforma laboral, violan normas, pero bueno, ¿y por qué no vamos al Estado, que también, o es donde más, no más diría, en donde es muy clara la violación también de normas laborales, incluso evidenciado por sentencias que condenan al Estado, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado? Entonces ahí surgió la pregunta, de eso surgió, digamos, de esa pregunta interna que nosotros teníamos. Muy bien, y es una primera fase. Tú hablabas hace un momento de hipótesis y la posibilidad de contrastarlas y verificarlas. Claro, yo creo que como toda investigación siempre termina siendo una fase. Uno inicia una investigación y eso se vuelve un camino infinito, sobre todo cuando uno empieza a ver unos resultados tan interesantes como este. No nos hemos planteado ir a evaluar causas, pero seguramente la vida investigativa nos irá llevando a eso. Ya por lo menos ahora ha empezado a tener un impacto importante. Y ya hemos empezado a tener invitaciones en el Congreso, por ejemplo, a participar sobre un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de los contratistas. Entonces seguramente es algo que se tiene que seguir desarrollando, más aún cuando la perspectiva de género empieza a ser tan importante, sobre todo en el mercado laboral. Y ahí vemos un hallazgo que se tiene que analizar o que se analiza desde una perspectiva de género. Me llama la atención, Joana, que los sectores clave donde se nota ese incremento de cuentapropistas son administración, propiamente dicho, la administración pública, la educación y la salud. ¿Qué hipótesis tienen al respecto? Antes de contestarte esa pregunta, me gustaría dar un poquito más de contexto de cómo está distribuido esos cuentapropistas que solo analizamos del Estado, ¿sí? Porque hay un montón de cuentapropistas en otros sectores, pero en términos del Estado, el 50% están en salud, ¿sí? Cuidado, nuevamente. Administración pública es el 29% de estas mujeres y el 21% es en educación. Son los 3 más grandes sectores. Son los 3 sectores en que se distribuye el tema del Estado.
En el caso de los hombres cambia un poco la perspectiva porque tenemos el 43% están concentrados en administración. Entonces el rol cambia por completo aquí en el caso de los hombres. 29 en educación y 28 en salud. Entonces ahí es, para darte respuesta, está muy segregado nuevamente las ocupaciones. Entonces nuevamente las mujeres están en ocupaciones de salud y de cuidado en particular. Cuando uno ingresa y mira este tipo de salud, son algunas personas que pueden estar haciendo ciertas acciones de cuidado en hospitales, ¿sí?, del Estado, y las personas con mayores niveles educativos están aquí concentradas en términos de salud. En educación, entonces tenemos en educación básica, primaria y universitaria, ¿sí? Y las mujeres allí más educadas que los hombres. Y en administración pública, los cargos que están, porque eso lo podemos ver por la GIH, las ocupaciones que están llevando las mujeres son menores o inferiores, por decirlo así, en términos de ocupación, a los hombres. Entonces los hombres son un poco más de cargo de asesor, más un cargo de dirección. Las mujeres no tanto, a pesar que tenemos más niveles educativos que los hombres. Decíamos entonces, Juliana, que no es homogéneo en todo el país. ¿Cómo es el comportamiento en términos generales, digamos, en las 5 principales regiones? Pues los sectores más afectados son los que históricamente han presentado los desafíos laborales, Chocó y Guajira. Sin embargo, también, digamos, diría 2 cosas para responder eso mejor en orden. Lo primero es las condiciones son precarias o criticables para las mujeres, críticas para las mujeres en todo el país. La informalidad está por encima del 70% en todo el país. Por supuesto, hay unas regiones más afectadas que otras, que son Chocó y La Guajira, que pueden tener otras miles de condiciones particulares en estos lugares. Entonces, creo que diría esas 2 cosas. Nacionalmente tenemos niveles por encima del 70% de informalidad, pero hay regiones donde se acentúa más esto, que son Chocó y La Guajira, y por supuesto esto nos lleva también a tal vez en un futuro hacer un zoom adicional en estas 2 regiones para saber qué está pasando particularmente. Muy bien, Guajira en la región Caribe, Chocó en la región Pacífica. En la región Caribe también Sucre, ¿no?, muestra tasas muy, muy altas de contratación precaria, ¿verdad? Muy bien. Y en la región andina, si bien hay este mismo fenómeno, ¿se nota menos? ¿Se presenta menos? ¿Cómo lo caracterizaron ustedes? No, en la región andina es donde se concentra el mayor número de contrapropistas, ¿sí? Siendo Bogotá, por supuesto, la que lo lidera, pero su informalidad se mantiene. Entonces, no hay una asociación que entonces porque ser más central o ser más a la capital la informalidad disminuya. No, se mantiene igual. Solo que en ciertos departamentos, como mencionó Juliana, sí, ahí hay mucho más, pero no significa o haya una asociación que entonces por ser capital disminuya. No. Es más preocupante porque tenemos más personas que son informales. Y debería ofrecer mejores condiciones comparativamente. Entre comillas. Muy bien. Y en la Orinoquía y la Amazonía, ¿qué podríamos decir? Usted menciona que hay una alta rotación, que depende mucho de los presupuestos, de los ciclos presupuestales. Y otra vez, las mujeres afectadas especialmente y muy particularmente las mujeres jóvenes, ¿verdad? Sí, entonces aquí pasan 2 cosas. Cuando miramos a Orinoquía, estamos encontrando que entre Orinoquía y Amazonía hay más mujeres en la Orinoquía. La Amazonía, si bien tiene unos niveles de informalidad altos, pero son pocas personas. Entonces aquí el número de entidades estatales pues es mucho más bajo. La representatividad aquí es distinta, pero a pesar de que son pocos, se mantiene la misma estandarización de informalidad, ¿no?, muy alta. Y lo que hemos encontrado también es que si bien por número de personas no son tan numerosas como en otros departamentos, por ejemplo en caso Arauca, sí encontramos una informalidad de las mujeres del 50% y 50% de los hombres. Entonces termina siendo aquí muy equitativo en este departamento casualmente para el 2024. Y en el caso de Amazonía, lo que encontramos, algo muy curioso, pero que no entramos muy al detalle porque creo que esto también puede ser un abrebocas para los departamentos y personas que quieran investigar más allá, es que en Putumayo es donde tengo mayor informalidad en comparación a los departamentos que la componen en esta región, especialmente. Y lo mismo,
niveles educativos, a pesar de estas dos regiones que uno pensaría que no, tengo muchas más mujeres con mayores niveles educativos que los hombres, nuevamente. O sea, el efecto se sigue manteniendo en todas las regiones. Entonces, Juliana, el diagnóstico es altísimamente preocupante, ¿verdad? Pero la pregunta que nos hacíamos al comienzo y que ustedes también se plantearon en el estudio es, ¿está este Estado dispuesto a cambiar esa forma de contratación? ¿Ustedes cómo lo ven? Pues yo no creo. El Estado, o más bien el centro de las discusiones ha pasado muy poco por el empleo público. Se ha concentrado fundamentalmente en el sector privado, no en las condiciones. Este gobierno planteó la pregunta que vamos a hacer con los contratistas, pero no obstante haberla presentado, el número de cuentapropistas estatales ha crecido, entonces puede ser algo muy de decir pero no hacer, y nuevamente pues está atravesado por el fenómeno de la gobernanza local y nacional, y es el cambio de puestos por votos, y el incentivo ahí es mínimo de hacer ajustes. Y también pues las recomendaciones o las propuestas serían muy difíciles porque evidentemente emplear en el Estado todas estas personas pueda que no sea el caso, pueda que no se necesite tantos empleos públicos y nuevamente operan como votos nuevamente, no por necesidad del Estado. Entonces regularizarlas tal vez no sea el camino. Pero por supuesto seguir promoviendo la contratación tampoco es el camino. La pregunta es, bueno, ¿y si no las contratamos, qué va a pasar también? ¿No van a tener ingresos? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Las contratamos mal? Pero preferimos que las contratemos mal, que no tengan contratos. Yo creo que es la discusión que está detrás ahí y no la hemos dado honestamente, y plantear soluciones, pues hasta que no se plantee de manera honesta, no va a ser muy difícil como país solucionar. ¿Ese cambio es sostenido año por año, los 4 que ustedes miraron? O, por ejemplo, uno podría esperar en este 2025, y otra vez hablando de hipótesis, que siendo un año preelectoral eso se incremente. Yo creo que va a ser un año en el que va a seguir la tendencia de crecimiento, sobre todo por ser un año preelectoral. Nos tocaría mirar para ver si se confirma esta hipótesis y vuelve y crece. Siempre que hay elecciones crecen las nóminas, elecciones territoriales crecen las nóminas paralelas. En este momento pues estamos en cambios ministeriales, posiblemente también los ministerios o posiciones públicas lleven o aparejen también cargos en contratistas. No está muy ligado a elección, pero sí a preelección. Tocaría mirar también si en escenarios preelectorales sucede lo mismo o no. Los grandes crecimientos suceden en poselección, no necesariamente preelección, pero pues tocaría hacer ahí el análisis. Una gran paradoja, Johanna, tratándose del Estado que debería ser ejemplo, ¿verdad? Faro en la contratación. Sí, creo que esa es una de las grandes reflexiones de nuestro informe, porque si bien analizamos también el privado, lo que nos genera un poco más de preocupaciones estas condiciones de estas personas, ¿sí? Y que viene en tendencia. Sí, creo que ahí complemento un poco la pregunta que le hacías a Juliana. Yo creo que la tendencia va a seguir siendo muy fuerte. Es mucho más económico, mucho más práctico, mucho más sencillo de generar este tipo de contrataciones. También las personas lo consideran como ese ingreso que le permite un ingreso, pero esa movilidad en tiempos que hace que de alguna manera terminen siendo atractivos de cierta forma este tipo de contratos. Entonces yo creo que la reflexión está, pero creo que la discusión va a ser dura de trabajar, porque es cómo reflexionar que estas personas tengan mejores condiciones, sabiendo que eso nos va a implicar más ingreso como gasto del Estado, y cómo se va a cubrir ese gasto. Entonces creo que esa preocupación hay que empezar a hacerla. Y dos, si bien el sector privado ha venido creciendo, pero no siempre es la solución que el sector privado es el que tiene que responder para cubrir estas personas que están desempleadas o que no cuentan con estas condiciones. Muy bien, en el cierre de nuestro espacio, Juliana, ya hemos visto los retos que tendría el Estado si se pusiera las pilas al respecto. Los retos y los desafíos para ustedes como investigadoras y en relación con este proyecto, en este estudio, en este nuevo cuatrienio.
Pues los retos o las apuestas que tenemos, por supuesto, es evidenciar y mostrar lo que sucede y ponernos o poner la opinión y las investigaciones a hablar en torno a estos temas. Seguramente no vamos a plantear todas las soluciones, pero sí servimos como espacio para que la gente reflexione y empiece a cuestionar las decisiones que se toman como país con datos y con información a la mano, accesible, sencilla. Entonces creo que ese es nuestro papel. Nuestro papel es simplemente diagnosticar, poner a la academia al servicio de la ciudadanía, alertar sobre un problema y ponernos a hablar en torno a la problemática. Tal vez también presentar recomendaciones, pero en este momento creo que debemos ser cautos todavía en presentar recomendaciones porque pues esto necesita todavía un poco más de análisis. Uh-huh. ¿Qué otros retos, desafíos sumas tú, Joana? Yo creo que el reto más importante es que el informe genere esa inquietud, despierte ese sinsabor que nosotros tuvimos al encontrar estas cifras, ¿sí? Siempre con Juliana tratamos de tener ese contraste con enfoque de género y creo que no es un solo como qué condiciones mejorar para las mujeres, sino en general, como los cuentapropistas, hombres y mujeres, que son muchos, ¿sí? Cuando queremos monetizar esto y pensar que son más de 800,000 personas en este tipo de condiciones, es empezar a discutir cómo podemos garantizar, ¿sí? Porque si bien yo tengo una población desempleada, que es importante también alertar, yo creo que aquí los cuentapropistas terminan siendo eje fundamental para ver cómo tener mejores condiciones. ¿Sí? Son, pensándolo, más de 800,000 familias que dependen de ese ingreso y que están expuestas a ciertas condiciones. Y aquí yo quiero hacer una reflexión adicional y es justamente entre todo la discusión de este tipo de personas en muchas ocasiones se demoran el pago de sus honorarios, ¿sí? Hemos escuchado en otras oportunidades que en otros lugares, en otras entidades o incluso en Bogotá no han recibido su pago, sus honorarios incluso del año pasado. Entonces, si bien hay un boom en febrero por la contratación de este tipo de cuentapropistas en este mes, pues termina siendo irónico porque aún siguen esperando que le paguen lo del año pasado. Entonces yo creo que sí es generar esa conciencia y el espacio que nos están brindando es para que podamos visibilizar por completo estas diferencias y que eso genere reflexión. En este momento no damos recomendaciones como dice Juliana, creo que ahí que estamos muy a la expectativa también, pero sí es importante que generemos ese ruido para que podamos pensar en conjunto. Muy rápido. Yo creo que también es un momento clave porque viene un cambio en 1 año y medio presidencial y esto tiene que ser parte de la agenda. Primero, seguir pensando el mercado laboral en clave de género. Ya digamos, esto coge cada vez más fuerza y sacar un poco la discusión de la reforma al sector privado. Por supuesto, la reforma laboral del sector privado ha tomado un tinte últimamente, pero ya también empezar a plantear este problema que nos viene aquejando hace mucho tiempo y nadie le ha prestado la atención que se merece, porque finalmente esto termina convirtiéndose en condenas en contra del Estado que todos pagamos con impuestos. Entonces no solo es la afectación a las mujeres que son cuentapropistas del Estado, sino a la ciudadanía en general que asume los costos del mal uso de estos contratos y de las violaciones del Estado a la norma laboral. Muy bien, agradecemos a Juliana Morat, directora del Departamento de Derecho Laboral y del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, y a Johanna Gómez Castro, economista y magistra en Economía y además Project Manager en el Grupo de Investigación Género y Economía del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir hablando de la situación laboral del país, pero desde otra perspectiva. En instantes estamos con ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos. Retos Javeriana Estéreo. Aquí estamos de nuevo en este espacio en el que venimos hablando de la situación laboral. En la primera parte abordamos la concerniente al Estado como empleador en relación con la regulación laboral en nuestro país, y en este segundo bloque
nos adentraremos en las condiciones laborales de los migrantes venezolanos que habitan en Bogotá con hallazgos y recomendaciones sobre su situación actual. Lo haremos de la mano del informe de análisis de situaciones laborales de migrantes venezolanos en la ciudad de Bogotá, realizado por la Organización Internacional del Trabajo y el apoyo del Semillero de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad Javeriana, que encontró que en los últimos años Colombia ha sido el principal destino de acogida para la población migrante venezolana y que en agosto de 2021 albergaba aproximadamente a 340.000 migrantes venezolanos. Sin embargo, esta comunidad enfrenta múltiples barreras, sobre todo en integración laboral, en integración social, un mercado altamente informal, largos procesos y muy poca información en ese sentido. A pesar de que casi 3 de cada 4 migrantes venezolanos en Colombia tienen la capacidad de participar en el mercado laboral, según este informe, las oportunidades de empleo son escasas. La informalidad laboral es un problema estructural que afecta a cerca del 93.5% de los migrantes que no cuentan con un contrato formal y apenas el 9% tiene un contrato que les permita tener seguridad social. Muy bien, para hablar de este tema nos acompañan en este segundo bloque Carlos Prieto Monroy, abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Es cotutor del Semillero de Investigación en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, olvidé decir que no podríamos decir porque va para distintos espacios. Luego te cuento. Va para RCN, Javeriana Estéreo, Spotify, YouTube. Entonces, un saludo neutro. Hola, es un gusto estar con ustedes y pues para tratar este tema que es de álgida importancia y que nos toca no solamente a las personas que estamos metidos en temas de investigación, sino a todo el conjunto de la sociedad colombiana. Y está Juliana Morat, directora del Departamento de Derecho Laboral y del Observatorio Laboral, doctoranda en Economía. Juliana, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Está Johanna Gómez Castro, economista y magíster en Economía, doctoranda y actualmente Project Manager en el Grupo de Investigación Género y Economía del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana. De nuevo, bienvenida, Johanna. Gracias, Mario. Muy bien, comenzamos con nuestros oyentes. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Yo considero que no hay suficientes oportunidades laborales para el extranjero en Colombia. En lo personal, hoy estoy trabajando gracias a conocidos, a contactos, pero en mi búsqueda de trabajo no encontré nada y las pocas ofertas que tenían eran con salarios ridículamente bajos. Considero que actualmente en Colombia no hay ofertas laborales ni para los extranjeros ni para los colombianos, debido a que la economía está en caída. Y si para una persona que vive en Colombia y es colombiana es difícil conseguir trabajo, puede ser mucho más difícil para un extranjero. Considero que sí hay oferta laboral para extranjeros y para nacionales, pero principalmente en empresas extranjeras, ya que no se ve mucho la oferta en industria colombiana o empresas colombianas, y la mayoría de extranjeros que he llegado a conocer vienen a trabajar por un periodo de tiempo en empresas extranjeras aquí en Colombia. Muy bien. Juliana, es el diagnóstico de nuestros oyentes. ¿Qué tan acertados están? Bueno, yo creo que lo primero es Colombia históricamente no ha sido un país receptor de migrantes. Nosotros no tenemos la experiencia que tienen otros países que han generado políticas y que han tenido migraciones grandes, como por ejemplo los países del Cono Sur. Y eso hace que no tengamos políticas históricamente hablando amigables con la migración. Segundo, sufrimos una diáspora muy grande venezolana de un país vecino, hermano, que nos tomó por sorpresa, y nuestra legislación, como no ha estado familiarizada y no ha sido amigable con la migración, presenta muchas barreras. Como cuarto punto, yo creo que, o más bien lo que encontramos en este estudio es Colombia es un país xenófobo y esto se replica en el mercado laboral. Incluso hay profesiones que son mucho más hostiles a la integración de personas extranjeras, por ejemplo la medicina, el derecho y casi todas estas profesiones que tienen
requisitos adicionales de entrada como una tarjeta profesional o una convalidación de títulos. Entonces, en resumen, estos 4 puntos me llevan a decir: Colombia no es un mercado laboral, o Colombia no tiene un mercado laboral amigable a la migración. Son imaginarios de nuestros oyentes. ¿Tenemos prejuicios en ese sentido, Carlos? ¿Tú qué piensas? Pues Colombia ha sido una sociedad que en sí misma ha estado muy encerrada regional y culturalmente. Ahí, parafraseando un poquito a Marco Palacios, podríamos decir que por cuestiones geográficas e históricas, nuestras sociedades que conforman Colombia han estado fragmentadas y divididas. Y si a eso le sumamos que somos, digamos que idiosincráticamente territoriales, y distinguimos a los bogotanos de los paisas y los paisas de los bayunos y los bayunos de los costeños y los costeños de los nariñenses, ahora sumémosle la llegada de la diáspora venezolana, que lo que hace es como generar ese sentimiento común de, bueno, está bien que entre nosotros tengamos ciertas diferencias, pero somos nosotros, pero esos son ellos. Y es como una creación adversarial del otro, visto como una persona que quita oportunidades, que llega a generar espacios y como una especie de invasor y de usurpador de un territorio. Sí es cierto que hay un imaginario muy crítico acerca de el papel que ha jugado esta migración, esta diáspora venezolana, y cómo la sociedad colombiana, que es una sociedad fragmentada, dividida, y que nos tiene pensando en un proyecto de país, se relaciona y recibe. Y yo creería que es cómo se ve ante el extranjero que llega y en las circunstancias en que llega. Y es algo que también pues, nos pone a pensar, porque nosotros también hemos sido migrantes y hemos sentido esa discriminación y ese tratamiento hostil. Y durante muchos años allá, precisamente en Venezuela, se trata, Joana, de población vulnerable. Esta actitud, estos prejuicios, estos imaginarios terminan de segregarlos, ¿verdad? Sí, y adicional a eso, para complementar lo que mencionaba Carlos, no solo es un tema de discriminación y xenofobia en términos laborales, también eso puede estar criticando en temas de salud, porque justamente el Estado también apoya a este tipo de personas. Pongo un ejemplo particular: cuando las mujeres venezolanas deciden acá tener sus bebés en Colombia, y esto es de manera gratuita. En algunas ocasiones la crítica es: venga, si nosotras somos colombianas, ¿por qué este tipo de atenciones se genera como esa fragmentación? Incluso en el sistema de salud se presenta esa molestia, ¿sí? De por qué le tienen que dar a ellos y a mí no, siendo yo colombiana. Entonces sí es un tema, ese imaginario, cuando uno habla con la gente, sí se persiste, pero no solo en términos, lo que te digo, en términos laborales, sino de sistema de salud y en otros campos que siempre tienden a ser como a degradar a esta población, ¿sí? Y que están buscando oportunidades. Perfecto, Carlos. Hemos hablado del estudio. Cuéntanos un poco sobre el estudio. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo se hizo? ¿En qué se basó para comenzar a hablar de los resultados? Bueno, la iniciativa empezó con una propuesta que se hizo, ya van a ser como más o menos unos 3 añitos, incluso midiendo tiempos de pandemia. Es que ya uno como que se pierde la perspectiva. Sí, pero sí, ya es un trabajo que lleva un tiempo largo, en el que empezamos a trabajar con las iniciativas de OIT respecto precisamente de el análisis, digámoslo de una manera más académica, de lo que significó la diáspora venezolana, el impacto que ha tenido en la sociedad colombiana y concretamente en temas que tienen que ver con empleabilidad, acceso a mercados laborales y coberturas de seguridad social. Entonces, a partir de esa experiencia y pues contando con múltiples actores, aquí estuvo OIT, estuvo pues la Universidad Javeriana con las diferentes unidades académicas, los equipos del semillero, pues empezó a hacer un trabajo muy interesante de campo con el consultorio jurídico, con las personas que acuden al consultorio, casas de justicia, recopilando los datos también disponibles de pues, fuentes normativas y de fuentes institucionales, tales como pues Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, cifras provenientes del DANE y cifras provenientes pues lo que se podía encontrar de ministerios de salud y trabajo. Entonces pues con base en esa información y en esa data analizada pues con mucho juicio por mis colegas, se elaboró el informe. Este informe también sirvió como base para una presentación que se hizo del mismo, ya va a ser como un añito largo, casi 2 años,
junto con OIT, en la que se puso de presente el resultado del esfuerzo bajo la premisa de que todos en últimas terminamos siendo migrantes, y con una premisa que a mí me parece que es fundamental y yo creo que es de lo más valioso, además del resultado de diagnóstico, y es que los derechos migran con las personas. Y no podemos pensar que la posibilidad de acceder al reconocimiento de derechos y a la incorporación a los circuitos económicos, sociales y culturales dependa de tener o no tener un documento. Precisamente esa fue la lección que nos dejó pues la tragedia que significaron las guerras del siglo pasado, y de cómo pensamos que aprendimos cuando pusimos como centro la dignidad humana a la hora de reconocer a las personas, pero pues lo que hablamos hace un ratico, el tema de sentir que todavía estamos divididos y que no generamos una identidad nos confronta con otro y entonces nos volvemos resistentes. Entonces, pues, ese es más o menos el origen y la génesis. ¿Y en qué se manifiesta? Pues se manifiesta en las conclusiones que van dirigidas pues a plantear lo que pues ya Juliana ha explicado y explicará con mejores detalles. ¿Cuál fue el papel de la OIT específicamente en el estudio? Pues es que OIT es como el agrupador y pues es digamos, es la organización pues que tiene pues la mayor trayectoria y la presencia internacional pues para reflexionar acerca de los derechos asociados con el mundo del trabajo y de la seguridad social. Entonces OIT pues sirvió como digamos como catalizador de la iniciativa, como director, colaborando también con logística y cierta financiación para la producción pues de los eventos y de los materiales que fueron resultados del estudio, y pues además pues es la voz cantante en materia de programas y políticas públicas a nivel internacional y nacional. Entonces la participación de OIT es muy importante porque implica un apoyo institucional multinacional, es un organismo muy potente y muy poderoso que hace que los resultados de estas iniciativas académicas pues tengan un impacto no solamente en el ámbito académico, sino también en el de proposición de políticas públicas y en el de desarrollo de impacto también para beneficiar a las personas destinatarias. Muy bien, adentrémonos un poco en resultados, en hallazgos, en miradas. Por ejemplo, Joana, ¿cuáles son los sectores con mayor demanda de trabajadores migrantes en Bogotá? Bueno, dentro de los sectores, el que pues lidera en este caso es el de comercio. Es uno de los sectores donde se concentran los migrantes, y también en el sector de salud, ¿sí? Entonces aquí yo tengo algunas personas que se dedican al cuidado o trabajadoras domésticas, que también es muy mal pago, por supuesto, y encuentran una oportunidad de trabajo en este gran sector. Cuando dices mal pago, ¿es por debajo del promedio? No es, primero es informal y segundo a veces son contratos verbales. Entonces trabaja para mi casa tantas horas y yo te doy por hora tanto dinero. Entonces termina siendo mucho más informal. Pero es inferior a lo que se le pagaría a un connacional. Por supuesto. Y adicional a eso, en el caso de comercio y ventas, o en el sector también de bares, restaurantes, es donde se podría concentrar aquí. En algún momento, si bien no hice parte del informe, pero el año pasado con Juliana quisimos destacar un poco las cifras en el Día Internacional del Migrante. Y lo que encontrábamos nuevamente con GIH es que el mayor número de migrantes en este momento son venezolanos con niveles educativos bajos, pero que son jóvenes, que era lo que menciona Juliana, es población joven, pero que también traen muchos niños. Entonces aquí tendríamos una oportunidad interesante, porque yo creo que la perspectiva, las oportunidades que deberíamos pensarla es cómo estas personas, algunas pueden ser transitorias, es decir, se quedan un momento y nuevamente se van para otro país, otras que permanecen. ¿Cómo garantizar que esas personas que permanecen podemos tener unas mejores garantías? Porque está aportando a la economía en sectores que muy seguramente ni siquiera nosotros mismos como colombianos queremos cubrir. Entonces sería una oportunidad interesante en estos sectores. Bien, miremos más resultados, Carlos. Dice, el 54% de los migrantes reportó estar desempleado, más de la mitad. Si bien el 17% eran profesionales, pero con imposibilidad o muchos obstáculos para homologar sus títulos y sus estudios. Pues es que nuestro mercado laboral y nuestro, ¿cómo decirlo?, modelo de organización social no está preparado para el migrante. De hecho, la migración, digámoslo así, formal,
está sujeta pues a la tramitación de la visa de trabajo, que está sujeta a una serie de requisitos que deben acreditarse tanto ante el Ministerio de Relaciones Exteriores como ante el Ministerio del Trabajo. Y como hemos sido tan cerrados a la hora de recibir personas, pues no estábamos preparados para tener un ordenamiento jurídico que permitiera, primero, pues facilitar esos procesos de llegada, y segundo, el tema de la homologación de títulos y de aptitudes laborales, que no es un problema exclusivo del migrante, incluso eso también lo padecen personas colombianas que adelantan estudios superiores fuera del país y que después van a homologar sus títulos acá en el país como títulos de idoneidad para que sean reconocidos y les permitan ejercer profesiones que exigen tarjeta profesional o registro, como puede ser el caso de la medicina o el derecho. Entonces, pues es una circunstancia, una situación fáctica que arrasa con un ordenamiento legal que no está preparado para eso y que no tiene una respuesta rápida. Primero, porque no entiende bien de qué se trata. Segundo, porque cuando ya se logra encontrar el mecanismo, es un mecanismo, diríamos que kafkiano, y que no ofrece una respuesta inmediata, además de que es un mecanismo caro. Y además de que es un mecanismo que lo máximo que va a lograr es homologar un título, pero no necesariamente hacer, por ejemplo, que en el caso de los abogados se obtenga una tarjeta profesional, porque eso ya no es simplemente la homologación del título de posgrado, sino la inclusión del pregrado y cumplir con los requisitos legales para el ejercicio profesional. Entonces, es digamos, la puesta en evidencia de que nuestra sociedad no está preparada para algo que se vuelve connatural en lo que creemos que es la posmodernidad, y es la movilidad y el hecho de del derribo de las barreras, de las fronteras, para que las personas circulen libremente. Entonces, pues, creemos que estamos en el siglo XXI y como que todavía nos falta algunas cositas como para incorporar un circuito que facilite esos trámites. Y eso termina lesionando personas que tienen que llegar al país en unas condiciones bastante deplorables. Juliana, ¿persiste entonces un enfoque negativo, una perspectiva negativa, no solo sobre la llegada, sino esta vez sobre la empleabilidad de los migrantes venezolanos? Sí, nosotros tenemos un problema muy grande que se ha ido solucionando con diversas políticas, pero sigue existiendo relacionado con la regularización. Muchos migrantes venezolanos, pues es una migración forzada, es una migración que sucede por cuestiones políticas, no es una migración deseada. Es muy diferente cuando llega una persona a un país nuevo a través de un proceso reglado, es una migración deseada a una migración forzada, una migración que toca hacer. Como nosotros esta migración que hemos recibido es una migración que no se decidió, no es una migración que el migrante haya querido vivir, muchos llegan de manera irregular. Eso no significa que sean ilegales, sino que entraron de manera irregular, no tienen los documentos necesarios, no tienen pasaporte, no tienen, etcétera, no tienen muchas cosas, y como la institucionalidad en Venezuela está tan afectada, acceder a estos papeles o acceder a estos documentos se vuelve casi imposible. O sea, desde el simple hecho de voy a la notaría y no existe el notario, voy a la oficina y no hay nadie que me atienda. Entonces esto hace que ingresen de manera irregular, y la irregularidad hace que no se puedan formalizar, que no los podamos integrar rápidamente al sistema de seguridad social. Si no los podemos integrar, pues la respuesta ha sido contratarlos irregularmente o informalmente, y esto genera pues unos problemas que siguen evidenciando y que se relacionan con las bajas tasas de formalidad. Johanna, ¿cómo darle la vuelta a esta mirada? ¿O quedamos con la perspectiva negativa, segregacionista? No, yo creo que se puede ver desde 4 campos que me parece interesante y que lo vamos a analizar. Primero, un tema de perspectiva económica. Si bien el informe que hizo el Observatorio Laboral puede ser un punto de partida muy fuerte para tener esa caracterización en este momento en términos laborales, pero creo que también se puede ver desde un segundo punto, desde la integración social y cultural, o sea, cómo los podemos incluir, ¿sí? Cómo se genera ese intercambio cultural, porque aquí yo creo que con lo que menciona Carlos es muy cierto, o sea, no solamente porque ellos en temas de Venezuela tienen alguna problemática económica y política, deciden migrar, sino con cualquier otro migrante que quiere, y cómo esa otra oportunidad le podemos brindar, ¿sí? Un tercer aspecto, en términos de género, cómo pensar que esas brechas de entre hombres y mujeres, si bien ya existe en Colombia, cómo pensar en estas brechas, pero también entre
mujeres migrantes venezolanas y mujeres colombianas. Entonces creo que ahí hay otra brecha que hay que empezar a analizar. ¿Qué otro punto? Una perspectiva de derechos humanos y justicia social. O sea, cuáles son esas condiciones en las que estas personas están llegando y que tienen que tomar decisiones a veces muy drásticas porque necesitan comer. Entonces tienen que buscar la alternativa de poder subsistir. Ya de hecho tienen una situación muy precaria y por algo salieron de su país. ¿Cómo puede ser Colombia brindar oportunidades y fortalecer en general? Muy bien, ante estas dificultades, pues los migrantes han creado redes de apoyo con otros migrantes. ¿Cuál es el significado y cuáles son los aportes y los beneficios de esas redes que han creado los migrantes con instituciones colombianas, por ejemplo, Carlos? Pues es que el carácter gregario del ser humano lo lleva a uno a buscar a sus congéneres que bien se encuentran por vía de algún elemento de asociación o de experiencia común. Hay un tema muy interesante en estos últimos años, digámoslo así, de estudiar el derecho laboral. Vemos que pues es un derecho que nace a partir de la identificación de una categoría social que pasa por unas circunstancias similares independientemente del lugar donde esté, lo que con el tiempo se terminará llamando la clase obrera. Entonces, cuando nos encontramos con personas que están puestas en la misma situación, esa situación genera un estímulo de solidaridad y esa solidaridad empieza a conglobar a las personas para que entre ellas encuentren soluciones. Es una primera manera de generar un mecanismo de protección que ante la adversidad empieza a funcionar, porque establece redes de apoyo a partir, digámoslo así, de la necesidad común y de la experiencia común. Entonces, cuando las personas migrantes empiezan como a buscarse, la palabra no sé qué tan adecuada sea, pero sí es ilustrativa, se forman los guetos, y en esos guetos todos van a ir a parar y esas redes y esos guetos empiezan a generar unas redes de apoyo que empiezan a buscarle soluciones y alternativas a las problemáticas que estas personas tienen, entendiendo que es más fácil buscar una solución desde un colectivo que individualmente. Entonces, pues, esas redes de apoyo, entendemos, son, digamos, connaturales a la misma situación y que además sirven como nodos de recepción de quienes llegan y el primer grupo de apoyo, el primer grupo de satisfacción. Así estemos en una misma condición de precariedad o de necesidad, esos grupos sirven por lo menos para confortar y para generar un sentido de comunidad que permite establecerse primero y después buscar una acción común para la identificación y resolución de los problemas comunes. Muy bien, de esta población migrante, Johanna, el 9% de los migrantes solo, ese 9% están afiliados a salud, aquellos que están ocupados, y apenas el 3% a pensiones. ¿Cuáles son las consecuencias de esta desprotección, aunque parezcan evidentes, y qué soluciones habría a la vista? Bueno, en consecuencias, lo más evidente es una mayor vulnerabilidad de estas personas que pueden darse algunos accidentes o enfermedades que se pueden presentar. Como son tan informales, pues obviamente nadie va a estar, ellos no van a pagar una ARL o alguien que lo cubra, ¿sí? Sino que efectivamente están muy expuestos a ese tipo de situaciones, entonces son muy vulnerables a eso. Segundo problema, pues no hay una conciencia o no la tienen, o sea, no es que no la tengan, diría que no, justamente por la informalidad en la que están, hay una ausencia de ahorro a largo plazo, porque están buscando el día a día. Entonces es pensar en cómo voy a mantener el día de hoy, con qué me voy a alimentar. Entonces no hay un tema de tener la posibilidad de pensar para la vejez. Por tanto, es tan bajo el recaudo a pensiones por parte de este grupo. Y adicional, pues una desigualdad en derechos laborales, lo que te mencionaba en términos de los sectores. Aquí complemento también sería el sector construcción. Entonces es otro sector que también están concentrados con bajos niveles educativos, donde muy seguramente son contratos muy de tiempo fijo, término fijo, prestación de servicios nuevamente o verbales. Entonces son trabajos precarizados y que su empleador pues no está haciéndose cargo de este tipo de seguridad social. Algunas soluciones pues pueden ser muy soñadas, pero sí el garantizar que se pueda incentivar esa formalización. Las empresas deberían ser partícipes de eso. Y aquí hay que aclarar algo, el hecho que podamos contratar a un venezolano no es que esté dejando de contratar a algún colombiano, o sea, tenemos las capacidades como cualquier otra persona
Si en el estudio, como lo mostró el observatorio, hay un porcentaje de una población educada, pues ¿por qué no fortalecer esa mano de obra? Yo creo que las empresas podrían ser ejemplo de ello. ¿Cómo podemos? Y eso aquí ya el abogado lo podría complementar un poco, si esa solución es muy soñada, el de ampliar el acceso a la afiliación del régimen subsidiado de salud. No sé qué tan viable sea eso, pues digo, desde mi lado economista podría ser alguna situación de mejora. Y por supuesto ese fortalecimiento de los programas de educación y orientación para los migrantes, porque lo mencionaba anteriormente, estos migrantes que son jóvenes están trayendo mucha población infantil, y esta población infantil pues en el largo plazo se puede traducir en fuerza laboral. Entonces, ¿cómo desde ya podemos fortalecer para que este panorama no siga en trabajos precarios, sino que pues puedan conseguir un trabajo mucho más formal y eso se traduzca en mejores condiciones para ellos? Muy bien, Johanna, has entrado en el terreno de las soluciones que se vislumbran a partir del estudio. Invitamos a Juliana. ¿Hay oportunidades distintas de mirar este fenómeno? Sí, claro. Yo creo que una de las grandes oportunidades es que existe un fenómeno que se llama el bono demográfico. El bono demográfico es cuando tenemos la mayor cantidad de personas en edad de trabajar y estamos recibiendo una población joven de Venezuela. Yo creo que esto puede ser y debería ser aprovechado por Colombia, sobre todo cuando estamos viendo una caída en las tasas de natalidad. Esto sería una oportunidad de reactivación del mercado laboral muy grande e incluso del mercado educativo. Estamos viviendo un descenso en las inscripciones y en matrículas que podríamos aprovechar con la migración. Y finalmente, contar con un recurso humano joven que capacitemos va a traducirse en crecimiento y productividad del país. Muy bien, Carlos. No solo lo económico, ¿no? Según un estudio de la OIM, en 2022 el trabajo de los migrantes aportó más de 529 millones de dólares a la economía colombiana. Pero no solo eso, la solidaridad, ¿no? La contemporización, la hermandad, debería llevarnos a buscar que el legislador o las instituciones o las empresas o los sindicatos tomen cartas en el asunto. ¿Qué tipo de intervención podría hacerse desde la universidad, desde la academia o desde este tipo de proyectos para lograr cambios? Primero en la política pública y luego en los comportamientos empresariales y ciudadanos. Es que todo pasa por la rotulación, ¿no? Entonces nos ponemos en la categoría de que entonces el migrante. Entonces, hasta antes de la diáspora venezolana, el migrante uno se lo imaginaba como la persona venida del norte global, que era más o menos un turista y que, pero ya cuando fueron personas que empezaron llegando con necesidades y sin que necesariamente mediara su voluntad de llegar acá, algunos con el ánimo de arraigarse, otros simplemente para irse de paso, entonces ahí sí ya se nos volvió como una especie de problema. Y la primera manera de superar ese problema es quitarnos precisamente esas etiquetas y darnos cuenta que en últimas son más las cosas en común que tenemos y más las cosas que nos unen. Hay un tema que a uno le puede parecer como coloquial o como menor, pero que da fe de esa unidad cultural entre estas... Es que pueblos hermanos es que no es que sean hermanos, porque es que no hay una diferencia. Esa disputa sobre de dónde es la arepa, que si es venezolana o que si es colombiana y que la de acá y que la de allá. Música. O la misma música. Todos, ahora que pasamos las fiestas decembrinas, entonces uno llega y dice, no, pues ese villancico, pues resulta que ese villancico es una canción venezolana hace mucho tiempo. Ay, ¿verdad? Las fiestas acá se hacen con las orquestas venezolanas hasta donde uno sabía, y ahora con reggaetón pues también. Entonces son muchas cosas las que nos unen y muchas cosas que tenemos en común. Yo creo que lo que nos duele es vernos reflejados ahí. Es ver que el migrante es un espejo de lo que no queremos reconocer en nosotros, y eso es lo que la primera traba. Las trabas institucionales, las trabas normativas siempre van a existir. ¿Por qué? Porque el derecho siempre va a ir 2 pasos más atrás que la vida social. Hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial y los desafíos que plantea. Y nos estamos preguntando ¿cómo reglamenta esa vida? No, ¿cómo reglamenta? No, es que ya hace parte de la vida. Entonces es entender que la vida trasciende la misma normatividad y que en últimas, si uno se pone a ver con cuidado, no existe ninguna limitación legal para que un venezolano sea contratado mediante un contrato de trabajo cumpliendo con todos los estándares que establece la legislación colombiana. No hay ninguna limitación para que tenga acceso
el acceso básico del régimen subsidiado de salud, porque incluso las cláusulas constitucionales hablan de la garantía de derechos a todos los habitantes del país, independientemente de su condición migratoria. Entonces, lo que pasa es que como que tenemos esa barrera de que si no está reglamentado, si no existe un programa, si no existe una política, es imposible. No, sí es posible. Lo que pasa es que tenemos precisamente que superar esas ideas, porque uno no sabe en qué momento uno también sea migrante. Claro. Nuevamente se invierta la situación. Muy bien, los investigadores junto con la OIT desarrollaron una caja de herramientas para que los migrantes conozcan el marco jurídico de una contratación equitativa. Además, proyectan, esperan, proponen incluir un artículo en la reforma laboral para que el gobierno no exija la regularización como requisito para acceder a un contrato laboral. Estos, digamos, son alcances del proyecto. ¿Qué otros desafíos, retos en el cierre del programa, Carlos? Bueno, lo primero es entender que la Constitución ya tiene previsto un régimen de integración de todas las personas. Vamos empezando por el artículo 2 de la Constitución, que habla que pues, el propósito de las autoridades y del sistema normativo del país es garantizarnos a todos los habitantes del país el pleno goce de nuestros derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes sociales. Y no habla de nacionalidades. Ese es un primer punto. El segundo punto, reconocer que el trabajo y la seguridad social son derechos fundamentales. Y el tercero tiene que ver con entender algo que Juliana mencionó, y es el famoso bono poblacional. Colombia es una sociedad que se está volviendo vieja, que ya está, que el número de nacimientos está decayendo respecto del número de funciones. Entonces nuestra sociedad, si la queremos ver en ese contexto, se está envejeciendo, y la migración es un modo de robustecer ese bono poblacional. La migración no es solamente la llegada de personas, eso es algo que a mí me parece muy importante resaltar, es la llegada de una cultura, una tradición, un saber hacer. Las sociedades de migrantes son sociedades que se enriquecen, que se vuelven dinámicas y que traen nuevas prácticas y traen nuevas cosas. Lo que pasa es que nosotros ahí se nos vuelve y se nos sale ese temita de que hay unos mejores que otros. Entonces, si el migrante es el europeo, por ponerlo en unos términos, es que ese viene a Europa, el primer mundo, y trae tecnología, y trae empresa, y trae todo. Pero si el migrante es nuestro vecino, entonces ese no nos gusta, porque es que ese no viene aquí a descrestarnos. Y resulta que es precisamente de ese no descrestarnos donde podemos construir. Entonces, el reto es que entendamos que la migración, antes que ser un problema, es una oportunidad para robustecer nuestra sociedad y para que podamos entender que en ese espejo nos estaríamos viendo, y que ese espejo nos muestra la oportunidad de creer en las personas y de generar espacios para que las personas tengan la posibilidad de ser. Así se han construido las sociedades más desarrolladas del mundo, a partir de la llegada de personas que en principio de alguna manera huían de algo, pero que encontraron un lugar que pudieron llamar su casa. Carlos, gracias. Mario, el gusto de estar acá con todos nuestros oyentes, y siempre será un placer. Muy bien. Carlos Prieto Monroy, abogado, especialista y magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social en la Universidad Javeriana. Mirando retos y desafíos, Juliana, ¿qué tipo de políticas públicas podrían facilitar la contratación formal de los migrantes venezolanos? Yo creo que una regularización plena. No ponerle barreras que tiene que hacer el trámite del PEP tutor, del PEP, del PPT. Yo creo que regularizar. Todas las personas venezolanas en Colombia deberían poder ser contratadas formalmente e integradas al sistema de seguridad social sin mayor barrera y sin mayor análisis y sin mayor temor, porque lo que uno escucha y está cargado de xenofobia es que nos va a quitar el trabajo, pero eso no es cierto. Juliana, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Juliana Morat Acero, directora del Departamento de Derecho Laboral y del Observatorio Laboral, abogada y filósofa en la Universidad Javeriana. Joana, en el cierre. Bueno, como retos, yo creo en tres grandes. El primero, en términos de innovación y emprendimiento. Muchos migrantes cuentan con habilidades y conocimientos que pueden fortalecer la economía y hay que aprovecharlas. En términos de innovación, en términos empresariales, entonces esto podría generar un buen impacto. Formalización laboral, creo que es el reto más importante y más grande que podemos encontrar, no tener tantas barreras para los migrantes que tienen la posibilidad y tienen como los estudios y conocimiento.
¿Cómo podríamos pensar en nuevas políticas que faciliten esta contratación de migrantes? Y esto nos ayuda a disminuir la informalidad en la que tanto hemos conversado. Y una tercera, fortalecimiento de políticas de inclusión, y yo creo que Bogotá puede ser el ejemplo o la prueba piloto, dado que pues donde se concentran es en Bogotá. Entonces podría ser ese ejemplo para que ese modelo de integración laboral sea exitoso y nos permita darle mejores oportunidades a los migrantes. Johanna, muchas gracias. Mario, un placer. Johanna Gómez Castro, economista y magistra en economía con especialización en gerencia de mercadeo de la Universidad Javeriana y actualmente Project Manager en el Grupo de Investigación Género y Economía del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana. Gracias a toda nuestra audiencia que nos acompaña y participa en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servir al país. Gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique. En la producción periodística, María Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.